Todos, muy buen viernes 27 de marzo. Comenzamos este break. Este break voy a estar solo, no me va a estar acompañando Francisco, así que bueno, vamos a intentar sacarlo lo más ameno posible. Así que bueno, este break que llamamos una luz al final del túnel, lo que estamos eh, intentando es ver otra mirada con respecto al panorama actual, ¿sí? Em, una mirada que por ahí en el contexto de lo que ha sido esta semana es un poco más difícil, pero bueno, sigue siendo otra mirada alternativa, ¿sí? De la mano de una gestora de fondos bastante importante a nivel mundial, de una gestora internacional de fondos internacionales, Schroders, que ayer cuando leíamos las perspectivas, bueno, eran mucho más optimistas que las nuestras o que la mía en mi caso. No está Francisco para comentar la de él, pero bueno. Semana difícil, esta semana, la que tuvimos esta semana, así que bueno, no viene mal también a veces tener otra mirada sobre el contexto internacional. El viernes 2 de enero, ¿sí? Nuestro break se llamaba em, Queridos Reyes Magos, y lo que intentábamos era hacer una revisión del año 2025, y cuando revisábamos el año 2025 y también 24, lo que queríamos pedir para el 2026 era que sea otro 2025. Eso en realidad, bueno, como han podido ver, no lo hemos tenido, ha sido un año bastante duro, los mercados corrigieron bastante, los mercados de metales mucho más que los de acciones, y dentro de las acciones grandes perdedoras como las Magníficas Siete, o el sector más perdedor del año, ¿sí? Las tres que más lastraron la cartera. Así que no estábamos equivocados en pedir eh, un 2026 similar al 2025. Pero bueno, eso hoy por hoy no está en agenda. Sin embargo, a pesar de todo, siguen apareciendo algunas oportunidades, ¿sí? En un escenario que es completamente binario. Es decir, bueno, una cosa es si esto se resuelve y otra cosa es si esto se sigue prolongando en el tiempo, ¿sí? Creemos que esto debería empezar a solucionarse. Era una estrategia de aproximadamente 6 semanas. Estamos comenzando la cuarta semana. Así que esto debería comenzar a despejarse, a tranquilizarse, si bien vemos con un costo de la energía, sobre todo del crudo, un escalón por encima de lo que lo veníamos viendo precedentemente, ¿sí? Eh, Así que bueno, en ese contexto el sector energético empieza a brindarnos oportunidades, oportunidades que pueden ser bastante interesantes, fundamentalmente porque ha sido un sector bastante rezagado, como podemos ver acá en este cuadro, ¿sí? El sector energético allá por el año 2008, previo a la crisis hipotecaria, representaba aproximadamente un 14%, ¿sí? Eh, de los índices bursátiles mundiales, ¿sí? Esto es, era un sector bastante más representativo cuando uno quería invertir, y quería invertir en una canasta de moneda represent- perdón, de moneda, no, de acciones, ¿sí? Que representen los índices, representaba el 14%. A partir de ahí fue bajando, ¿sí? Esa participación, hubo un auge muy, muy fuerte de las acciones tecnológicas, de las Magníficas Siete, que comenzaron a tener una suba bastante exponencial allá por el 2020-21, con este ciclo de pandemia y pospandemia. Mientras tanto, el sector energético comenzó a quedar bastante relegado. Esto también se explica porque previamente, ahí en ese pico del 2008, se realizaron muchas inversiones, ¿sí? En el sector petrolero,
y el crudo después comenzó a bajar de precio. Entonces se realizaron muchas inversiones, las empresas quedaron con flujo de caja eh, bastante dañados, en muchos casos negativos. Entonces las empresas energéticas y las petroleras en particular comenzaron con un proceso de disciplina, ¿sí? Financiera bastante importante. Y en muchos casos, las acciones eh, energéticas distribuyeron, y un caso muy puntual, abro paréntesis, fue Petrobras, un par de años, distribuyeron más dividendos a los accionistas que eh, inversiones en nuevos proyectos, ¿sí? Entonces, el sector venía como bastante olvidado, ¿sí? Era un sector en donde se estaba invirtiendo poco. La vida de reserva, esto, entiéndase, la vida de reserva vendría a ser como la cantidad de reserva que tiene una empresa petrolera al nivel de producción de un momento. En ese pico estaba también en 14 15 años, ¿sí? O sea, es decir, que los yacimientos que tenían identificados con una cantidad relativamente precisa de crudo, estaba entre 14 y 15 años a ese ritmo de bombeo, y hoy se ubican entre 7 y 10 años. Es decir, que hay un agotamiento en los pozos, ¿sí? Conocidos, hay una falta de inversión en la exploración de nuevos pozos, de nuevos yacimientos de crudo, fundamentalmente, y eso ha hecho que la expectativa hacia adelante eh, sea bastante complicada. Y también, sumado a esto, el suministro de gas oil eh, es bastante limitado, es bastante inflexible, un poco lo que venimos también haciendo mención a esto de eh, que pasa también en el sector minero, ¿sí? O sea, en el sector minero también la oferta es bastante inelástica y lleva años, ¿sí? O décadas producir nuevas fuentes de oferta, ¿sí? Llegar a tener una nueva mina, llegar a tener un nuevo pozo que comience a producir. Sumado a esta crisis de inversión debido a que los cambios en los precios han sido bastante bruscos en los últimos años. Pensemos que en el 2020 el Texas cotizó en negativo, por ejemplo, por efecto de la pandemia. Entonces, bueno, eso hace que las inversiones sean más difíciles de obtener. Y fuera de la OPEP, los países que más pueden aportar a esto, más allá de lo que puede aportar Argentina, que no termina de ser un jugador importante a nivel mundial, es Brasil. De ahí que nosotros vemos un apetito bastante interesante por Petrobras. Hay que ver cómo continúa la política brasilera. Guyana, uno de los grandes productores ahí pegado a Venezuela, en donde también vamos a entender un poco eh, ese interés de Venezuela por una región de Guyana que estuvo en disputa entre Guyana y Venezuela, el Esequibo, en donde es una región muy productora también de crudo. Y Canadá, que también estuvo bastante reducida la exploración de nuevos pozos por legislaciones proambientales, tanto en Estados Unidos como en Canadá, porque era un petróleo que se debía bombear a los refinerías norteamericanas. Entonces, bueno, eh, acá nosotros vemos un potencial de mediano plazo, ¿sí? Decir, empresas que pueden tener un precio que se sustente bien, hay que ver cómo queda la política de dividendos. En general, las petroleras tienen una política de dividendos eh, bastante atractiva, por lo menos los últimos años. El caso insignia fue Petrobras, que llegó a tener un dividendo anual por encima del 40% anual. Eso obviamente se fue reduciendo y probablemente muchas empresas lo comiencen a reducir, pero vemos una oportunidad no solamente en el gas anoy, sino en todo el sector energético en su conjunto, ¿sí? Es como que si estuviéramos abriendo un cajón de recuerdos que teníamos olvidado, ¿sí? Otra vez, porque
hay un cambio de paradigma a nivel mundial que lo hemos venido mencionando en reiteradas ocasiones. Y ese cambio viene dado por un poco la Agenda 2030, la descarbonización y recientemente por los centros de datos, el consumo energético de centros de datos de la eh, inteligencia artificial. Lo que se está pronosticando para Estados Unidos es un crecimiento en la demanda de electricidad entre un 2 y un 3% anual. Eso de manera sostenida es un nivel de crecimiento bastante fuerte, ¿sí? Requiere bastante inversión y lo que se está viendo, ¿sí? Desde pronosticadoras que se dedican a este trabajo, ¿sí? Es que la demanda para el 2040 va a estar mucho más por encima de lo que eh, el ritmo de inversión actual viene realizando, ¿sí? Entonces va a haber una demanda de energía bastante más grande de lo que se va a poder producir y satisfacer. De ahí que las, y esto lo podemos atar con el escenario internacional actual, ¿sí? Con lo que pasó en Venezuela y ahora en Irán, y quizás también el interés de Trump por finalizar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Es que la seguridad energética va a ser prioridad, ya lo es, pero va a ser todavía más fuerte una prioridad nacional, ¿sí? En donde se va a buscar asegurar las rutas de suministro, ¿sí? Asegurar la infraestructura energética, ¿sí? Em, y eso también va, pensamos, a ser un buen soporte para los precios del sector energético en su conjunto. Pensemos que China es un país que está buscando su- reducir su dependencia del carbón y está construyendo centrales nucleares. Uno de los países más beneficiados con todo este problema del crudo es Francia porque produce energía nuclear. Entonces, bueno, acá vemos un renovado interés por proteger al sector energético. Entonces, este shock de oferta que nos está dejando eh, este conflicto, ¿sí? No así como fue el de Venezuela, eh, sumado a la descarbonización y a la inteligencia artificial, con la disciplina financiera que han tenido las empresas energéticas en los últimos años, un menor nivel de apalancamiento y precios más estables, no tan erráticos en el precio de los commodities que producen. Podría ser una buena oportunidad de cara a los próximos años, eh, de manera de diversificar todo lo que fue el desarrollo tecnológico, que nosotros lo seguimos viendo, eh, pero bueno, vemos que quizás eh, ha entrado en un periodo de pausa, ¿sí? De ajuste. eh, Hay muchas dudas con respecto a lo que es el sector tecnológico. No porque las empresas no estén bien, porque las empresas están bien. Oracle, Meta, Microsoft están presentando resultados que son muy buenos, pero la duda es si esos flujos de fondos que están enterrando en la inteligencia artificial, vía centro de datos, vía desarrollo de productos, si no es un capital perdido y no surge alguna tecnología alternativa que haga que todo ese capital que se está implementando, que se está invirtiendo, sea dinero perdido. De ahí viene buena parte también del ajuste en las siete magníficas, ¿sí? Ha sido bastante fuerte. Microsoft es una de las más golpeadas y era una de las más estables, con lo cual lo venimos hablando desde hace varios breaks, varios meses. Este proceso de gran rotación que comenzó con el oro pareciera ser que ahora va a decantar en el sector energético, ¿sí? Y dentro de las perspectivas que tiene Schroders, para lo que es marzo, abril, ellos plantean un escenario, entre comillas, positivo. ¿Sí? Nosotros en el break anterior deslizamos si no estábamos en un momento en el que teníamos que descubrir una nueva tasa de equilibrio para el mercado, ¿sí? La Fed no sabía o no sabe cuáles son los efectos finales del conflicto bélico,
no sabe cómo va a afectar eso a la actividad, empieza a haber temores de inflación, ya inclusive de una inflación anual norteamericana en torno al 4% anual, y ese proceso de descubrir una nueva tasa lo que implicaría, lo poníamos en la placa la semana pasada, era la de repricear toda la curva, ¿sí? De tasa de los bonos, de los treasuries, de los bonos soberanos norteamericanos, ¿sí? Ahora, ese repriceo, ¿sí? Si los inversores empiezan a ver que la Fed está ciega, que la Fed está paralizada, que no hace lo que tiene que hacer por falta de independencia política o por miedo a causar un daño superior, eh, va a implicar volver a evaluar todos los activos financieros y no va a ser a la suba, va a ser a la baja, que es un poco lo que nosotros venimos viendo y el temor que tenemos, que quizás detrás de esto, si no sea el conflicto con Irán, sino que sea el conflicto con la inflación y la posibilidad que tiene la Fed de luchar contra la inflación, ¿sí? Porque no solo es un problema de tasa. Entonces, en ese contexto en donde nosotros somos pesimistas, bueno, vimos este reporte que siempre seguimos de la gestora Schroders, que es más optimista, ¿sí? La verdad que nos llamó bastante la atención y bueno, un poco también queríamos compartirlo porque es otra visión, ¿sí? Que por ahí también nos hace pensar o repensar o bueno, analizar otros escenarios, ¿sí? Para la gestora Schroders, por clase de activos, ellos siguen siendo optimistas con la renta variable, ¿sí? Eh, a ver, para cuando se emitió este reporte, la renta variable ha seguido cayendo, ¿sí? Entonces, tampoco hay que apresurarse, esto no implica que tenemos que salir ya a armar carteras, ¿sí? Con acciones, reentrar en acciones de las aquellas que salimos, apostar todo por ahí. También hay que poner un asterisco y decir, Schroders venía siendo positivo, venía sobreponderando las acciones por sobre la renta fija y eso obviamente lo llevó a mayores pérdidas en este contexto. Pero ellos siguen siendo optimistas con la renta variable. eh, Creen que los fundamentos siguen siendo favorables, por esto que decíamos, al menos buena parte de las acciones del S&P han tenido resultados positivos, muchas de ellas y muchas importantes han tenido resultados por sobre las expectativas, con lo cual ellos no ven un escenario tan negativo para la renta variable y lo ponderan como compra, ¿sí? Así que a nosotros no, nos llamó la atención. Ellos van más por comprar renta variable, seguir sobreponderando la renta variable y nos llamó bastante la atención que por sobre la renta fija. Acá cuando ellos hablan de bonos gubernamentales no están hablando de nuestros bonares y globales claramente, sino que se están posicionando sobre todo en bonos. eh, del Tesoro americano. Sí, creen que hay bastante riesgos ahí. Nosotros sí quizás acompañamos algo más hacia acortar duration, también por una cuestión de para aquellos que quieren esperar, ¿sí? Para aquellos que quieren esperar, ir devengando unos rendimientos, cosa de no perder tanto contra la inflación americana. Por ahí nosotros somos más constructivos en los bonos, pero de corto plazo, ¿sí? No en los bonos largos, donde creemos que todavía puede haber un ajuste adicional en el tramo largo, llamémoslo más de 7 años. Eh, Así que bueno, por ahí nosotros somos un poco más constructivos con los bonos, pero Schroders no lo ve tanto, ¿sí? Materias primas tiene una posición más neutral, ya lo vamos a ver, pero tienen una posición más neutral. Ellos que ven que ya buena parte del escenario negativo y por ende positivo para el precio del petróleo ya está descontado, ¿sí? En los precios. Sí, ellos lo ponen acá un riesgo ha pasado de agudo a potencialmente crónico, ¿sí? Sí se empieza a ser consciente, por lo menos lo que nosotros estamos viendo de distintos eh, analistas del caso y gestores financieros, es que sí se empieza a hablar de que el estrecho no va a volver a la normalidad en el corto plazo,
va a estar operando aproximadamente a un 30% de capacidad. Eso va a presionar el precio del crudo al rango de cercano de $100, siempre y cuando nada se rompa. Y en esa velocidad entre 90 100, eh, 110 quizás el Brent, va a estar el crudo. Entonces ellos ya ven que lo mejor en precios ya está en los activos, y no son tan optimistas ahí con las materias primas en general, excepto una que también a nosotros nos llamó más eh, la atención, ¿sí? Bueno, y con los bonos corporativos un poco también, por lo mismo, ¿no? O sea, los bonos presentan yield ya bastante apretados, bastante ajustados, la compresión ya se ha dado, entonces por ahora son más negativos y están recomendando un poco más vender. Lo que pasa es que si uno vende todo lo que dicen ellos, ¿a qué se estaría volcando? Bueno, bonos gubernamentales, los que decíamos, acá seleccionamos, ¿sí? Porque por ahí poco nos importan los bonos eh, ingleses o alemanes o japoneses, porque básicamente es muy difícil ingresar desde Argentina. Entonces vamos a lo que más nos sirven a la mayoría. Comentamos los de Estados Unidos. Sí, nos llamó la atención, porque no lo hemos puesto para no ensuciar mucho la placa. Ellos son mayormente constructivos con el dólar y con la moneda de mercados emergentes, ¿sí? Pero ven al dólar como que todavía puede revalorizarse un poco más. Y acá están hablando de bonos en moneda local de mercados emergentes. A ver, si viéramos esto, no sé para adelante cómo va a seguir, pero para atrás completamente de acuerdo. Los bonos argentinos en pesos han tenido una performance impecable, hermosa, nos han salvado más de una cartera, sobre todo con aquellos bonos que tanto queremos, que son los bonos SER, que quizás estuvieron muy golpeados allá por septiembre, octubre del año pasado, y después de ahí han tenido una performance bastante fuerte, llegando a rendir negativo, algo que no veíamos desde el 2023. Em, ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, Schroders ve la posibilidad de emergente. Obviamente, si ve moneda emergente, va a haber bonos en moneda local de mercados emergentes. Es eh, una decisión que decanta por su lógica. Así que ellos están ahí positivo con respecto a esto, eh, a pesar de este contexto en donde han habido pocos refugios de valor como el dólar, porque ni el oro se salvó en eso. En renta variable, un poco lo mismo, ¿sí? Lo que comentábamos al principio de esta placa es, eh, ellos ven con buenas oportunidades las acciones de mega capitalización, ¿sí? Las siete magníficas creen que en cierta medida ya han realizado un ajuste bastante lógico. Queda ver cómo se termina de desempeñar la economía y que los balances le sigan dando la razón, porque esa es la verdad, los balances han sido muy buenos y desde ese punto de vista no tendríamos que tener miedo para los que tenemos acciones de Meta, de Microsoft, de Apple, sí, no sé Tesla, pero bueno, es un sector que ellos todavía ven. Y obviamente el de mercados emergentes. Y ellos lo ven, eh, ahí lo ponemos todo. eh, También ven el tema en Asia, ¿sí? Aunque en Asia son más críticos con China y más favorables hacia lo que puede ser Corea, Japón e India, ¿sí? Son los mercados que ellos están viendo como más positivos. Entonces, seguimos, mercado emergente sigue siendo una tendencia para las gestoras de fondos internacionales. Nosotros creemos que hay que ver el desenlace político de Brasil, pero Brasil tiene sin lugar a dudas un potencial de crecimiento todavía bastante importante, y eso también nos arrastraría a nosotros, tanto en la economía real como en el índice accionario. Materia prima, un poco lo que decíamos. En el tema de energía ya ven que lo mejor en precios ya está, ya se dio. Son constructivos con el oro, ¿sí? Y aquí
nos llamó la atención. Nosotros somos más neutrales con el oro y quizás un poco más pesimistas de corto plazo. A mediano plazo vemos que el déficit em, fiscal norteamericano, la desdolarización de los bancos centrales va a seguir ayudando al tema oro, pero pensamos que el oro ha sido una fuente de liquidez en esta crisis y muchos estados, quizás se presume, han empezado a utilizar sus reservas de oro, muchas empresas también, con el ataque a infraestructuras y con la necesidad de hacer operaciones de manera urgente para asegurarse el suministro de energía. El oro fue utilizado un poco como liquidez y de ahí su caída, ni hablar la plata. Entonces, nosotros ahí somos más neutrales con el oro, por ahí preferimos esperar un poquito más. Si lo viéramos desde que salió este informe hasta hoy, el oro ha seguido cayendo. Em, Así que bueno, esto no es una carrera de rueda a rueda, sino más bien de mediano plazo. Eso sí hay que verlo, no hay que estar tan feliz cuando uno acierta un pronóstico en una rueda o cuando no se da ese pronóstico. Metales industriales, esto, bueno, dependerá de cómo siga el tema del crecimiento, pero por ahora son neutrales. Y en cuanto a la agricultura también, eh, son neutrales. La soja ha tenido un buen desempeño en el año dentro de todo. Ha subido de precio, está bastante bien, pero ahora viene la cosecha del hemisferio sur y ahí hay un gran proveedor de soja que es Brasil, que debe estar, no hemos visto los datos del USDA, del Departamento Agrícola Norteamericano, pero debe estar arriba de las 150 millones de toneladas. Eh, Argentina va por una buena campaña, hay que ver una ola de calor que tenemos en adelante y ver si las lluvias anteriores no afectaron mucho, pero sería una buena campaña agrícola, sí, hoy por hoy. Entonces, bueno, las materias primas no son tan tentadoras por este escenario de buenas cosechas, ¿sí? Esto es para un escenario positivo, más positivo que lo que nosotros estamos planteando y al cual nosotros nos estamos aferrando y en cierta medida la rotación de cartera. ¿Sí? Más allá de que algunos activos sí coincidimos, que son muy buenos activos, ¿sí? Como por ejemplo Microsoft, Meta, pero quizás lo vemos más a mediano plazo y no tan inmediatamente, aunque bueno, es difícil comprar en el mínimo y ahí es donde nosotros siempre recomendamos que hay que invertir con convicción, ¿sí? Porque creo que una empresa va a andar bien, ¿sí? Y tiene buenos fundamentos. Y en este escenario, ¿sí? De esta inflación y acciones y renta variable, como nosotros nos imaginamos un poco, quizás, hay que ver si se da o no. Sí, de corto plazo vamos a tener un proceso inflacionario en la economía real americana y eso nos va a pegar a nosotros. Si hacemos un estudio, este estudio en realidad lo hizo Schroders, eh, acá lo que podemos ver son los distintos sectores de renta variable del mercado accionario americano en los años estanflacionarios y cuáles anduvieron peor y cuáles anduvieron mejor, ¿sí? Eh, Habían casos muy interesantes, como por ejemplo el sector del real estate, que en general pareciera ser que los años estanflacionarios andan bien, el problema que puede andar muy mal. Tiene una dispersión muy grande, ¿sí? En los años estanflacionarios. Pero como término general, eh, las acciones tienden a tener una peor performance, el índice en su conjunto, en los años donde hay esta inflación. O sea que si este año tenemos esta inflación, no deberíamos asustarnos si en renta variable no nos fue tan bien, ¿sí? El problema es que uno no sabe cuándo entra en esta inflación o cuando se enteró, los precios ya ajustaron. Otro dato bastante interesante que la gente Roder advirtió es que los rendimientos no dependen de caídas previas, ¿sí? O sea, no es que si el año anterior una acción cayó mucho, este año vaya a rebotar, ¿sí? Sino que depende más de los fundamentos del sector y de la propia empresa. Y
tampoco dependen tanto de los recortes de tasa, con lo cual esto también ya es un escenario un poco más positivo, porque de acuerdo a nuestro escenario negativo, la Fed debería estar pensando más en subir la tasa que en bajarla, con lo cual si no tenemos recortes, algo que nosotros suponemos que es más negativo, no afectaría tanto, ¿sí?, a las empresas y al rendimiento en el año. Los sectores ganadores, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, es muy intuitivo, pero bueno, acá está demostrado con datos estadísticos. El sector de servicios públicos, ¿sí? Lo veníamos hablando, el sector un poco energético, ¿sí? El de utilities, hay un ETF, el XLU, en el cual se puede invertir. Consumo masivo, salud, energía y materiales. Así que esos serían los sectores más ganadores o que tienden a tener una mejor performance, ¿sí? No es que siempre sean ganadores en una estanflación, sino que tienden a tener una mejor performance. Y los perdedores, los que suelen andar peor, obviamente consumo discrecional, ¿sí? Porque en los periodos en donde la economía no crece, suele aumentar la pobreza, entonces la gente empieza a recortar los gastos más superfluos, entonces consumo discrecional han dado bastante mal. De hecho, este año han dado bastante mal consumo discrecional. Nosotros no tenemos consumo discrecional mucho en las carteras de los clientes. Por ahí alguno con Ferrari eh, y con Louis Vuitton, pero casi nada, ¿no? Casi nada. Bueno, ha sido un año pésimo. Y otro año pésimo, aparte del de tecnología y las megacaps que han caído un 34% en promedio, nada menor, un 34% en promedio. El sector financiero, que también ha sido uno de los peores sectores en el año, ¿sí? Entonces, esto pareciera estar dándose en el índice hoy, ¿sí? En donde tenemos un sector muy ganador como el petróleo. El de los materiales este año no ha sido ganador, ahí estaríamos con una excepción. Servicios públicos intermedios, consumo masivo sí, y salud también. Y en los perdedores sí, se ha dado de manual, estos tres sectores son grandes perdedores este año. Por lo demás, creemos que a lo mejor el balance y una resolución un poco más rápida del conflicto en Irán, permitiéndole al estrecho operar al 30% de su capacidad, permitirían recuperar parte de lo perdido. Hay que recordar con respecto a eso que Trump tiene tiempo hasta el 29 de abril para seguir con estas operaciones, si no va a tener que necesitar apoyo del Congreso y legislativo, obviamente. Van a tener que autorizarlo a continuar con estos ataques. Hoy por hoy le basta con justificarlo, ¿sí? Con una nota enviada a ambas cámaras, pero si Trump quiere evitar tener que pasar por el Congreso para continuar eh, con esta operación especial, va a requerir apoyo legislativo. Y ahí es donde también están las dudas, ¿sí? Si lo va a poder obtener o no. Y ahí es donde se empieza a ver y empiezan a surgir los comentarios de que si esto no se soluciona para fin de mes, el crudo podría escalar a $200 el barril. Y con esta luz al final del túnel, por lo menos desde esta perspectiva se ve una luz, eh, pasamos rápidamente y de manera em, eh, sintética a lo que está pasando en el mercado local. Hoy tenemos licitación de bonos locales, le ponemos el superpeso. Comentario rápido porque no hicimos placa, pero sí lo pusimos los títulos. El Banco Central va a recortar el encaje de 50 a 55, o sea, no va a renovar un 5% que había de encaje adicional. Eso se va a poder integrar con bonos, ese 5% de encaje, o sea, no va a ser en efectivo, sino que con bonos. Eso también va a ayudar al gobierno en las licitaciones del mes de abril. Probablemente le ayude inclusive en la licitación de hoy, porque este bono ya va a estar en circulación para el 31 de marzo, así que creemos que acá el gobierno no va a tener problema en la licitación de hoy, y esta baja de los encajes también ayudarían a que los bancos puedan contribuir en las licitaciones, teniendo en cuenta que el Banco Central viene comprando dólares desde
el 5 de enero, ¿sí? El 2 de enero fue la única rueda que no pudo comprar y a partir de ahí pudo comprar dólares. Ayer compró más de 140 millones, está volcando muchos pesos al mercado. Eso ha hecho que las tasas de los repo estén en torno al 20%, parecido a la caución bursátil, 20%, una tasa muy baja, muy negativa para la inflación de los últimos meses y para lo que parece que se viene para marzo. Veremos abril. Pero bueno, pareciera que hay dinero, ¿sí? Pareciera que apareció el dinero cuando en términos reales la base monetaria sigue cayendo, ¿sí? Entonces el gobierno con las licitaciones y el Banco Central con la compra de dólares vienen jugando con la cantidad de dinero que quieren que quede en el mercado. Si se fijan, el tramo SER, que ha sido uno de los mejores activos financieros del año, por lo menos de los tradicionales a los que podemos acceder la mayoría de los mortales y no hacemos locuras, ¿sí? Está negativo, si lo viéramos ya con las cotizaciones de ayer, está casi todo negativo, casi todo el 2026 negativo, la última parte solamente levemente positiva. Em, Fíjense que ya lo que vence a finales de mayo, ¿sí? Que va a devengar hasta la inflación de marzo, -7,5, inflación -7, o sea, eh, pasa que la tasa está rindiendo el 2% mensual a esa fecha, ¿sí? Más o menos, 2% mensual de rendimiento. Entonces, poquito más para el mes de mayo, pero la de abril el 2% redondo. Esto hace eh, que por un lado eh, el precio se ha apreciado con relación al dólar, porque el gran comprador de dólares es el Banco Central, pero no quiere forzar la cotización, quiere ni inundar el mercado de pesos porque eso le va a provocar una baja de tasa adicional y eso empieza un poco lo que nosotros venimos comentando. Hemos estado hablando mucho de las coberturas SER, que nos han gustado mucho. Ya en estos precios los empezamos a notar un poco más caro, ¿sí? Sin lugar a dudas, está por verse cuál va a ser el impacto inflacionario del conflicto del Estrecho de Hormuz, que seguramente lo vamos a tener. De hecho, la nafta en Argentina ha subido bastante, pero mucho menos que en países vecinos. Entonces, ahí el ser ganó, ¿sí? Ganó, como le decimos, momentum, sigue siendo interesante. Eh, pero no hay mucho más para elegir de corto plazo. Vamos a estar con tasas reales negativas, sobre todo para la administración de cartera, para la administración de cartera de corto plazo. Hemos empezado a notar buenas líneas de crédito en mercado de capitales ya en tasas del 22 al 24, 25%, algunas líneas especiales para la SGR, la provincia Cuyabal, en línea en tándem con el Banco Nación. Eh, Así que eh, vemos un escenario hoy por hoy todavía de tasas eh, bajas, ¿sí? No, no sabemos por dónde ya por acá, por este nivel, van a dejar de comprimir. En algunos casos relacionados con el comercio exterior estamos recomendando una dolarización lenta por goteo prácticamente, pero sí buscar cierta cobertura, ¿sí? Eh, Ahí quizás nos gustan, en algún punto, hace un par de semanas desarmamos algunas posiciones en dólares, sobre todo relacionadas con contado con liquidación, y nos fuimos a instrumentos que ajustan por el dólar mayorista, lo cual nos permitía ganar una brecha del 5% de precio, más un 5% de rendimiento. Era una forma de aumentar bastante el rendimiento de la cartera y de mantenerla con menos volatilidad, porque eh, por más que uno sea optimista, duele ver que la comitente va perdiendo dinero. Y fue un poco esa estrategia. En el corto plazo, seguimos viendo que el SER puede seguir comprimiendo un poco más, volviéndose más negativo en el sector más corto, por dos motivos. Uno es, en tanto se siga extendiendo el conflicto, las presiones inflacionarias van a ser un poco más prolongadas y persistentes, más con el tema de la nafta, que YPF prefirió no hacer un pico en el precio, sino que planchar la curva de aumentos. Sí, o sea, vamos a tener una curva de aumentos más larga, pero más acostada. Y lo otro es que
hasta tanto se deriman algunas cuestiones, muchos inversores están yendo a corto plazo esperando algunas resoluciones, sobre todo del plano internacional. Por lo pronto, para los más moderados y agresivos, ya en estos niveles de rendimiento, con un TX28 rindiendo por debajo de 6, el TZXD rindiendo, ayer ya estaban rindiendo 5,20. Lo que pensamos, lo que estamos viendo es que los bonos en dólares nos están quedando atrasados en el precio, deberían comenzar un proceso de suba, más por los fuertes volúmenes de compra que está realizando el Banco Central. Y ya a niveles de arbitraje está más como para vender ser e ir a los bonos soberanos en dólares, aunque siempre es un trade bastante más agresivo, sí, o sea, hay que por ahí tener esa capacidad de poder esperar una compresión de spreads, de diferencia entre uno y otro. Pero así está planteado el mercado hoy por hoy, y el peso sigue ganando fortaleza. Pensemos que el contado con liquidación llegó a un pico de 1.570 aproximadamente ya por octubre del año pasado. Hoy está bastante por debajo de eso. eh, y el dólar oficial está casi un 20% por debajo del techo de la banda. Entonces, bueno, ahí para tener en cuenta aquellos que les gusta el dólar, dolarizar buena parte de las ganancias es una alternativa para mantener capital de mediano y largo plazo. Así que bueno, con esta última placa llegamos al final de esta presentación. Espero que haya sido de su agrado, ya que no tocó remarla solo, así que bueno, no sé si hay alguna consulta en el foro. No, ninguna. Bueno, cualquier duda o consulta ya saben cómo comunicarse con nosotros. Y bueno, les agradecemos. La semana que viene no hay break porque es fin de semana largo, el viernes es feriado, así que los esperamos ya para lo que sería casi la segunda semana de abril, para el viernes 10 de abril, ya que hemos tenido 2 semanas que han sido bastante cortas. Así que bueno. Muchas gracias, muy buen fin de semana este y el próximo, y los esperamos el viernes 10 de abril.